a la derecha. Sigue, ¿no? Pero no está en la derecha. Este que está aquí. Buenas tardes. Sí, sí. Tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio de nuestro webinar de educación. Hoy tenemos invitadas de lujo, como siempre, para este encuentro, cómo enseñar los cuidados paliativos en tiempos de pandemia. Les doy la bienvenida a nuestras expositoras, Marcela Especos, Sofía Bunge, Luz Marina Cano, todas bienvenidas. Bienvenidas también, por supuesto, todos ustedes que son parte de la asociación y todos los invitados que siempre nos acompañan. Y bueno, la más cordial bienvenida, agradecidos desde la asociación para que siempre estén al lado nuestro, de manera de que podamos nutrirnos con todos estos conferencistas. Y bueno, les doy la más cordial bienvenida. Inicia Sofía, que es la coordinadora de la Comisión de Educación. Sofía, sí, todo tuyo el micrófono. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Saludamos a cada uno de ustedes y desde la Comisión de Educación agradecemos a la ALSP y a todos ustedes que están hoy acá por darnos esta oportunidad de compartir juntos este espacio. Esta actividad la pensamos y la hemos planificado en el contexto de la pandemia, de esta situación que estamos viviendo, basándonos en el rol y la importancia que tiene la educación en general y en particular en los cuidados paliativos. ¿Sí? La hemos pensado, se dedican a los paliativos, que tienen actualmente un rol o que desean tenerlo, y bueno, en el contexto que tenemos,
tan especial que estamos viviendo, con cada país y cada lugar con sus particularidades, pero donde el distanciamiento social es claro una realidad. Y nuestra propuesta es utilizar este espacio para poder compartir y trabajar juntos sobre la educación en la virtualidad, y que al finalizar de este tiempo compartidos podamos haber identificado los puntos claves, y que cada uno de ustedes se lleve herramientas para poder usar y también para posteriormente seguir profundizando. Vamos a compartir una presentación inicial y después vamos a tener un espacio para preguntas. Pero antes de empezar y darle el espacio a Marcela Especos y a Luchita Cano, quiero contar quiénes son. ¿Sí? Marcela Especos, que hoy va a ser la expositora, ella es especialista en educación de adultos, magíster en dirección y gestión de instrucción educativa, licenciada en ciencias de la educación, y también ella está en el programa de Train the Trainers de KELCA y es directora actualmente de Estudios Palio en Latinoamérica. Y Luz Cano, Luchita, ella es magíster en educación médica, tiene un PhD en educación, un PhD en pensamiento complejo con énfasis en cuidados paliativos, investigación junior, es docente de la Fundación Universitaria Juan Corpas, y también profesor en Maestría de Educación para la Salud, en Maestría de Salud Pública, y profesora en la Maestría Bioética Universal del Bosque, en Colombia. Y yo soy médica, especialista en cuidados paliativos, médica clínica, geriatra, y soy actualmente el programa argentino de medicina paliativa de Fundación FEMEVA en Argentina. También tengo un diploma en educación médica, soy parte de la Fundación ICALMA y soy docente tanto en el área de pre y posgrado en varias universidades acá en Argentina. Así que bueno, les damos la bienvenida y las dejo a Marcela y a Luchita y compartimos juntos este espacio. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Nuevamente la bienvenida, una alegría enorme ver un montón de caras amigas de toda Latinoamérica. Bueno, y esperamos realmente que este espacio lo construyamos entre todos y que pueda ser un espacio real de aprendizaje. Así que bueno, voy a compartir pantalla y voy a arrancar. Para este espacio de hoy nos pusimos 3 objetivos, ¿no? Que el primero va a ser reflexionar un poco sobre el nuevo rol docente que estamos teniendo en este contexto de no presencialidad. Como dijo Sofía, sabemos que acá hay muchos docentes, veo caras de docentes de hace muchos años, muy buenos docentes, y también sabemos que hay docentes en cuidados paliativos que están empezando, y ojalá haya algunas personas que quieran empezar y animarse en esta nueva tarea por la necesidad que nos surge a partir de la pandemia, y bueno, y este encuentro sea un espacio para entusiasmarse en esta tarea, ¿no? El segundo objetivo para hoy va a ser conocer algunas claves para hacer de la enseñanza virtual un espacio real de aprendizaje, y después nos vamos a centrar en 4 pasos fundamentales para planificar una actividad docente de calidad. Como dijo Sofía, vamos a enmarcar todo esto en el contexto de la pandemia, pero ustedes van a ir viendo a medida que se vaya desarrollando el encuentro, que esto después uno lo puede adaptar tanto a la presencialidad como a la no presencialidad. Entonces, la primera reflexión es esta, ¿no? Que me parece muy importante como para dividir aguas, ¿no? Enseñar y aprender en la realidad virtual no es lo mismo que la enseñanza online. Estamos metidos, digamos, de prepo en un nuevo ámbito para enseñar, que es el ámbito remoto, pero que es diferente de lo que por lo menos los educadores entendemos por enseñanza online. Y ustedes van a decir, bueno, pero ¿cuál es la diferencia, no? En la enseñanza virtual uno está muy acostumbrado a manejar muchos tiempos y todo eso forma parte de la enseñanza. Nosotros hablamos de tiempos sincrónicos y asincrónicos. Los tiempos sincrónicos son como donde nos estamos encontrando virtualmente, pero hay un encuentro real en tiempo y espacio virtual, pero real.
Y después hay tiempos asincrónicos, que son los tiempos donde el alumno trabaja solo, donde yo le doy para trabajar, se trabaja con el aula invertida, donde uno trabaja, digamos, planificando para que haga actividades antes, los encuentros son especialmente pensados para trabajar las partes difíciles, y después el alumno vuelve a trabajar solo, ¿no? Y hay una gestión del tiempo muy particular. A la vez implica una programación súper exhaustiva de todo el curso antes de tenerlo, y tanto de los recursos, de la tecnología que voy a necesitar, etc. ¿Por qué quiero decir esto? Porque hoy no vamos a hablar de enseñanza virtual específicamente, de enseñanza, lo que ustedes saben como un curso online. Eso requiere muchísima preparación. Programar no sé, por ejemplo, un posgrado de esas características puede llevar un año entero de planificación, sino que lo que vamos a hablar hoy es de lo que estamos haciendo nosotros los docentes que nos dedicamos a cuidados paliativos en forma presencial, y hoy lo estamos haciendo en un medio distinto que es el medio virtual. Entonces acá me gustaría señalar algo que a mí me parece que clarifica mucho, que digamos, lo opuesto a lo que sería la realidad, no es la virtualidad no es la realidad. La realidad virtual es real, lo opuesto es la presencialidad. O sea, acá no podemos encontrarnos presencialmente. Entonces, hoy nuestra enseñanza, vamos a hablar de enseñanza remota en este espacio, ¿no? Nos tuvimos que meter de lleno en una enseñanza remota, con falta de práctica como docentes, en tiempo récord, con una sobreexigencia, porque todos los que están acá están en el ámbito de salud, se dedican a cuidados paliativos, se dedican a fin de vida, y como todos estamos viviendo en América Latina, es un espacio que se ha hecho visible, necesario, y donde todos estamos metidos en el día a día en lo asistencial, ¿no? Además de la amenaza vital por estar en medio de la pandemia. Esto me parece que es poder poner el marco al tipo de enseñanza que estamos haciendo ahora, ¿no? Entonces, como les decía, hablar de educación hoy en forma remota, podemos decir que hablamos de una educación de emergencia. Y la emergencia se vive en cada lugar de forma diferente, por eso no hay recetas, porque si ustedes pueden ver en las imágenes, puede haber un médico, un residente, un alumno que está con su teléfono en medio de una sala, o puede haber un docente que lo que hace es manejarse en el mismo lugar con un pizarrón y solamente filmarse, o otra persona que está incorporando un montón de elementos tecnológicos, tratar de habituarse a esta nueva realidad. Pero como ven, esto no es diseñar una enseñanza online, sino que es una educación remota de emergencia. Y la parte positiva es que tenemos que repensar la práctica y que sí hay un marco general de referencia para poder tomar decisiones y adaptarnos a esta necesidad, ¿no? Entonces, cuando a mí me preguntan o cuando veo mucho a los docentes preocupados por decir, yo no manejo la tecnología, ¿cómo voy a hacer?, ¿no? Acá un poco, como yo he aprendido tanto de todos ustedes con los médicos, cuando uno habla de las comunicaciones difíciles, ¿no? Cuando los pacientes nos dicen, ¿le digo o no le digo la verdad al paciente?, ¿no? Y los paliativistas sabemos, me han enseñado, que no se trata de eso, sino que esa es una pregunta capciosa, que la pregunta sería, ¿cómo comparto la información que yo tengo con este paciente? Bueno, en educación es lo mismo. Acá no es me gusta o no me gusta la tecnología, sé o no sé manejar el recurso, sino que la primera adaptación es pedagógica. Tengo que volver a pensar la forma en que enseño. Entonces no nos vamos a centrar hoy en la tecnología, sino en la pedagogía en este espacio. Entonces, para ya ir, digamos, puntualizando, hay estudios hace más de 15, 20 años que van trabajando sobre la enseñanza en línea, y sí nos dan algunas claves, ¿no? Que estas son, digamos, las 3 que vamos a trabajar hoy. Hay 3 claves para que el espacio virtual sea un espacio real de aprendizaje. La primera clave es la conexión, la segunda la interacción, y la tercera la planificación. Vamos a ir viendo cada una de ellas, ¿no? La primera clave es la conexión. Creo que me gustaría poder hablar con cada uno de ustedes y escucharlos, si estuviéramos en un auditorio presencial, pero me parece que, digamos, lo que hoy, digamos, extrañamos es no poder conectar con el alumno, ¿no? Esta sensación de que yo estoy acá hablando y no sé realmente, todavía no he podido establecer una conexión con ustedes. Tengo una primera conexión que
que tiene que ver con que me contaron quiénes son los que iban a inscribirse, que sé que son del mundo paliativo, que sé que quieren hacer docencia o lo hacen hace mucho. Todo eso ya empieza a conectarme con ustedes. Pero la verdadera conexión necesita de algo más. ¿Qué es lo que se desconectó? ¿Qué es lo que se perdió en este cambio de escenario? Lo que se llama en educación la trama educativa, ¿no? Cuando nosotros pensamos un espacio educativo, pensamos algo que queremos lograr y algo que queremos que pase, algo que queremos que el alumno aprenda. Y esa trama, eso que sería como este hilo rojo que ustedes ven en la imagen, o sea, hay una estructura que vendría a ser el lugar donde estoy, la currícula, la materia en la que me encuentro. Pero yo armo una trama, que es lo que voy a ir haciendo encuentro a encuentro, para darle sentido a este encuentro pedagógico y para poder enseñar lo que yo quiero enseñar. Esa trama se construye en distintos escenarios que en la presencialidad se dan todos juntos. Nosotros los educadores hablamos de currículum formal, informal y oculto. El currículum, a muy grandes rasgos, ¿no? El currículum formal es lo que yo escribo, lo que planifico, lo que digo que va a suceder. El currículum informal tiene que ver con todo lo que pasa y que yo no lo planifico, y el currículum oculto tiene que ver con todas esas cosas que yo como docente ni siquiera veo. Por ejemplo, lo que sucede en un corte, cuando un alumno habla con otro y le pregunta cómo pudiste aprender esto, y se pasan información y conocimientos. Todos esos espacios hoy no fueron intervenidos o puestos en suspenso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se pierde el hilo. Digamos, el alumno tiene un montón de Zooms, tiene un montón de encuentros, pero tiene que construir esa trama y no la puede construir solo, porque el alumno no la pensó, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto que se cortó y cuál es la clave de esta primera conexión? Cambia nuestro rol como docente. Hoy tenemos un nuevo rol como conectores. Entonces, antes algo que yo lo iba construyendo, encuentro a encuentro, en el break, con intervenciones en la clase, hoy lo tengo que explicitar qué quiero lograr, cuál va a ser la imagen final deseada, como este bordado, decir, bueno, al terminar la materia yo quiero que logremos esto, y tengo que hacerlo explícito porque no hay forma que a través de la virtualidad del alumno lo pueda seguir o intuir, ¿no? Tengo que explicitar, digamos, qué son los elementos que voy a usar, ¿no? ¿Por qué los voy a usar? ¿Por qué los elegí? Mostrarlos. Es como que me tengo que detener antes de empezar para poder mostrar cómo planifiqué lo que voy a planificar, a dónde quiero que lleguemos, y qué es el producto final deseado que tengo con relación a mi aprendizaje, con relación a este tema, con relación a este espacio. ¿Y para qué voy a usar estos espacios sincrónicos? Habíamos hablado de los espacios asincrónicos, ¿no? Esos espacios que ahora forman parte también de mi aula, pero que yo no los controlo, y por eso el cambio del rol docente, ¿no? La tarea que le voy a dar antes y la tarea que le voy a dar después. Pero ¿qué es lo que me conviene trabajar en el espacio donde yo me encuentro, donde conecto, donde intento acercarme al alumno? Practicar las partes difíciles, tratar de encontrar las dudas. Generalmente nosotros hacemos una exposición teórica de temas conceptuales y después le damos una tarea para que resuelva. Hoy por hoy, con el acceso a la información que tenemos, los temas los pueden acceder en forma de esta manera así tradicional de cualquier lado. Lo que no tienen a su acceso es un profesional con expertise que pueda ayudarlos a resolver las partes difíciles, las partes que no entienden, los agujeros que se les hacen en el aprendizaje. Entonces, si hay que priorizar eso en el encuentro sincrónico, ¿no? ¿Y cómo conectar con este alumno? Primero, tratar de diagnosticar algún conocimiento previo, algún interés. Hoy vamos a ver cómo podemos hacer esto. Preguntar, por ejemplo, ¿qué utilidad creen que tienen lo que van a aprender? Si yo no estuviera en un webinar y estuviéramos en un taller, en un curso, yo estas preguntas se las haría, no las haría retóricas. Pediría que cada uno de ustedes me vaya contando para qué se anotó, por qué se anotó, qué espera de este espacio.
Vamos a hacer otras cosas de interacción para que vean cómo es esto de conectar, interactuar, pero no lo vamos a hacer en este espacio. Pero sería lo que yo tendría que haber hecho si esto fuera un taller para aprender a enseñar, ¿no? Explicar el camino, el sentido, lo que se espera, y tomarse el tiempo, esto es muy importante, incluir en lo que yo antes dedicaba 40 minutos para explicar un tema, incluir 15 minutos para conocer al grupo. No es pérdida de tiempo, es una necesidad pedagógica, ¿no? Incluir un espacio donde yo tenga que construir un contrato pedagógico explícito. ¿Qué se espera en ese espacio? ¿Qué se pide? ¿Qué se necesita? Entonces ahora, cumpliendo con esto que yo estoy diciendo, yo lo que les voy a pedir en este espacio, y lo que espero, es que ustedes puedan participar, aunque sea en alguna medida. Lo que les voy a pedir es, cuando hagamos algunas de las intervenciones, que presten mucha atención a las consignas, porque somos 100, así que tenemos que ser prolijos, pero que traten de enfocarse en responder lo que se pregunta en esa consigna. Y por otro lado, les voy a pedir a aquellos que tienen la suerte de estar o con un papel al lado, o que tienen habilidad con la computadora y pueden ir anotando en un Word, que las preguntas que vayan teniendo les vayan surgiendo, como yo no les puedo ver la cara a todos, que por favor las anoten y las vamos a trabajar en esa media hora al final de este encuentro, donde vamos a trabajar con las preguntas que ustedes traen o los que les van surgiendo a medida que yo hablo. Entonces, para terminar, cómo conectar, ¿no? Tenemos que incluir este diagnóstico que yo les decía, estas expectativas, y esto se puede hacer asincrónicamente. Hoy, en la virtualidad, tenemos que reducir los tiempos porque las pantallas nos cansan. La virtualidad le falta, para lo que es la enseñanza, la cuarta dimensión. Yo, por más que les muestre este vaso de agua, el cerebro de ustedes en este momento no pueden trabajar con la última dimensión, que es la que necesita la cabeza para internalizar el aprendizaje. Entonces hay cosas que yo las puedo trabajar por fuera, donde el alumno puede trabajar con todas las dimensiones, ¿no? Con las 4 dimensiones. Entonces, por ejemplo, las expectativas, las necesidades, yo puedo mandar un formulario previo, puedo hacer ciertas preguntas que me permitan llegar a mi hora de encuentro presencial, pero en forma virtual, preparado de una manera diferente. Tengo que tratar de todo lo que yo pueda hacerlo fuera de línea, y que el alumno lo pueda hacer solo y dedicándole tiempo, hacerlo previo. Y en esto ser muy conscientes que todo lo que yo le pido antes o después forma parte de mi espacio educativo, porque si no, después lo que nos pasa es que imagínense ustedes, ¿no? La mayoría de nuestros alumnos, que además son profesionales, que además se dedican a la asistencia, que además están atravesados por una pandemia, que además tienen múltiples trabajos, por lo menos en nuestra realidad latinoamericana, que además tienen familia, que además tienen que hacer de maestros, si uno les va cargando todo eso que no pasa cuando yo estoy sincrónicamente con él, bueno, puede ser explosivo. Distinto es que yo diga, bueno, si este curso se trata de 10 horas, yo tengo que contar que lo que le doy 1 hora, le va a tomar 1 hora, y eso incluye y forma parte de esta nueva manera de aprender. Y lo otro es diseñar actividades para que puedan tomar decisiones. Eso genera conexión. Si yo hablo todo en forma expositiva, eso conecta el interés, conecta algunas cosas, pero falta la verdadera conexión, ¿no? La segunda clave es la interacción. Pareciera que es lo mismo, pero no lo es. Como yo les decía, el conectar es conectar la trama, conectar el sentido, conectar el propósito educativo. Y esa conexión es como si fuera el Wi-Fi, o sea, lo necesito instalar yo como docente, es un recurso que necesito tener para empezar a enseñar en línea. La interacción habla de lo que pasa entre los que estamos involucrados, ¿no? Y para esto tenemos que hacer, y este es el primer pedido, un cambio de cabeza, ¿no? Empezar a focalizarnos en el aprendizaje del alumno. Estamos acostumbrados a pensar qué voy a enseñar y no estamos acostumbrados a pensar qué quiero que aprendan. Es muy común y muy normal que uno diga, ¿cómo me salió la clase? Es muy raro que alguien salga de una clase preocupado y diga, ¿te pudiste dar cuenta si aprendieron? Bueno, este es un poco el cambio de cabeza. En un webinar, en
en un simposio, en un congreso, está muy bien que uno diga, pude hablar bien, tuve buena retórica, fui claro, transmití, porque se trata de transmisión. Pero en un espacio de enseñanza se trata de que aprendan y no solo de que yo dé una clase exponencial, ¿no? Entonces, hay un principio básico en educación, es que no siempre que alguien enseña, el otro aprende. Son dos procesos separados y que en el medio pasan cosas. Y mi responsabilidad como docente es no solo enseñar, sino garantizar que el otro aprenda, ¿no? Que es distinto que cuando alguien da una charla, por ejemplo. Entonces, como les decía, implica cambiar mi lugar de tradicional de expositor. Entonces, bueno, siendo coherente con lo que estoy diciendo, y ahora empieza la parte que a mí me divierte porque los empiezo a ver y empiezo a conectar con ustedes y a interactuar, yo les voy a mostrar una foto con una pregunta y les voy a pedir que ustedes contesten en el chat del webinar. Sofía me va a ir ayudando y Luchita me van a ir ayudando a reunir las respuestas que ustedes vayan poniendo a todo aquel que quiera participar. ¿Qué les parece que significa enseñar en esta imagen? Si pueden ponerlo con palabras breves, ideal. Ay, perdón. Sofi, vos me decís cuando dejan de escribir, porque yo no estoy viendo el chat. Sí, yo te aviso, yo te aviso. ¿Querés ir contándonos, Sofi? Sí, puedo ir contando. Siguen escribiendo. Si siguen escribiendo, Siguen espera, no hay apuro, no hay apuro. escribiendo, pero hay varias que se van repitiendo, así que podemos ir contando, que es tradicional, asimetría, transmitir, exposición, hablar, clase magistral, pasividad, unidireccional, antigüedad, dar y recibir conocimiento, magistral, unidireccional, se repiten. No sé, Lucha, si alguna me quedó afuera. Pero esto es... clase expositiva, tradicional, situación pasiva de los estudiantes, un momento en el que alguien transmite y alguien recibe, una situación que es docente céntrica y es una situación de transmisión pura del contenido. Excelente. Bueno, muchas gracias. ¿Cuántos, y ahora levanten, simplemente levanten la mano, digamos, cuántos dan clases en un aula así? Muy bien. Bueno, entonces ahora y ahora les voy a preguntar, vamos a esta segunda foto. ¿Qué significa enseñar en esta imagen? Pueden volver a escribir en el chat.
chicas. Entonces, tenemos construir. Acá, sí, está construir, compartir, equipo, participar, construcción, exponer ideas, escuchar, intercambio, participación, bidireccionalidad. ¿Alguna más me quedó afuera, Lucha? ¿Hola? Bueno, muy bien. Entonces, volviendo al anterior, fíjense que si hay un cambio que ha dado la enseñanza remota, es que los alumnos ya no ven la nuca de sus compañeros, sino que pueden ver la cara. Después tenemos los problemas como ahora, que bueno, somos más de 100 y cuesta ver todos los cuadraditos, ¿no? O porque tenemos una pantalla que está proyectando. Pero por lo menos ha cambiado algo que es importante que se quede, ¿no? Que uno pueda ver la cara con el que está compartiendo ese espacio de aprendizaje más parecido a esta segunda imagen, ¿verdad? Entonces, estamos de acuerdo que hoy por hoy, unos dijeron antigüedad, pero si uno recorre una institución educativa, es muy probable que vaya y vea esta situación, y no sé qué tan habitual uno está acostumbrado a encontrar esta situación, ¿verdad? Entonces, lo que sí se necesita para este nuevo espacio, donde ya los alumnos no están sentados de esa manera, es un nuevo rol docente, ¿no? Donde va a tener que cambiar, y por eso les decía lo de la apertura de cabeza, tenemos que cambiar, ¿no? De transmitir a preguntar sobre lo que sabe o lo que interpreta el alumno, ¿no? De preparar lecciones magistrales a planificar situaciones que promuevan aprendizaje, ¿no? De ser el centro, estaba muy claro en esta filmina quién es el que enseña, ¿no? Está clarísimo. Sin embargo, acá no sé si es tan claro quién aprende de quién, ¿no? Entonces, dejar de ser el centro y darle visibilidad al alumno, de preguntarse, como les dije antes, cómo me salió, a qué aprendieron. Esto significa para nosotros como docente un salto cualitativo en la enseñanza, ¿no? Que implica tomarnos en serio la pedagogía de la pregunta, que hay mucho escrito al respecto, pero que sin embargo es poco utilizado con formalidad. Y esta es una de las primeras herramientas que les queremos dejar. El valor de las preguntas, o sea, pasar de transmitir a preguntar, es un valor que viene desde la época de Sócrates, no es un valor educativo, digamos que innovador, pero tiene una potencia enorme en la influencia en el aprendizaje de nuestros alumnos. Cuando nosotros logramos estimular con éxito para que el alumno se haga sus propias preguntas, ahí estamos en la base del aprendizaje. Esto que hicimos recién, ¿no? ¿Qué es enseñar en esto? Cuando ustedes empiezan a preguntar, yo empiezo a poder colocar algún ladrillo sobre otro de algo que queremos construir juntos. Y, esperen, a ver, muy bien. Y una buena pregunta está mostrado, y bueno, por eso puse la cita abajo, ¿no? De lo que está mostrado sobre qué hacen los mejores profesores universitarios, porque una buena pregunta mueve cognitivamente al sujeto interpelado y lo hace pasar de un estado de pasividad a un estado de conexión y luego de interacción si sigo ese diálogo de preguntas. Al preguntar en clase, y esto vengo viendo muchísimos webinars desde que empezó la pandemia, por eso me animo a ponerlo, acá una sugerencia, dejar tiempo real para pensar, ¿no? O sea, yo recién, bueno, yo no veo lo que ustedes estaban contestando en el chat, y bueno, a veces uno trabaja de a dos, y decir, si siguen contestando, sigan pensando, sigan contestando, porque se está moviendo algo cognitivo en ustedes, que va a ser la base para lo que yo quiero que puedan aprender en este espacio, ¿no? En los Zooms tenemos muchas posibilidades, podemos trabajar, hacerlos que piensen en pares. Cuando yo tengo grupos chicos, es muy bueno que trabajen de 4 o 5 personas, porque yo de repente puedo devolver lo que ellos trabajaron. Supongamos que tengo 20 alumnos y tengo 5, bueno, son 4 alumnos, que yo puedo pedirles que me cuenten qué trabajaron en cada grupo. Si los divido, que los divido por Zoom o en forma presencial, ¿no? Pero cuando yo tengo muchos alumnos, como nos pasa en muchas universidades, que tengo 100 o más, una buena manera es trabajar entre pares.
conversar una pregunta con el de al lado, no para yo levantarlas. O sea, acá esto es muy importante. No es que yo quiero saber la respuesta, o sea, las 50 respuestas que respondieron las parejas de los 100 que tenía enfrente, sino lo que yo quiero es que ese sujeto se mueva cognitivamente, se haga la pregunta y la responda. Seguramente la respuesta va a ser parcial, va a ser incompleta, va a ser subjetiva. Entonces, cuando yo empiece a dar un diálogo en relación al contenido de lo que quiero trabajar, esa pregunta va a ser donde la persona va a empezar a anclar todo lo que yo estoy diciendo, como estamos hablando ahora, ¿no? Y por otro lado, como otra sugerencia, escuchar la respuesta de varios alumnos. Es un defecto que tenemos de profesión, que hacemos una pregunta, y apenas el primer alumno, que generalmente son los mismos 4, aunque haya 40, contesta bien, doy por entendido de que todos llegaron a ese nivel, ¿no? Es como un optimismo pedagógico que tenemos. Entonces, bueno, es importante hasta poder decir, fulano, mengano, te pido que acá no contestes, a ver, sultano, ¿no? A ver vos, ¿me podrías decir qué pensás al respecto? Escuchar las respuestas de varios alumnos ayuda a trabajar con las dudas de todos, eso es muy importante. Está mostrado, digamos, que las preguntas ayudan a construir conocimiento porque apuntan a los huecos de nuestra estructura de memoria. Yo me hago una pregunta en donde me falta contenido, donde me falta conocer una habilidad, donde me falta saber qué actitud tengo que desarrollar. Entonces, son críticas para que yo pueda almacenar la información, y si yo no me hago la pregunta, la memoria no va a saber dónde almacenar esta respuesta, ¿no? Entonces, cuantas más preguntas hacemos sobre un mismo tema, podemos, digamos, guardar el pensamiento en distintos lugares. Esto tal vez puede ser un poco complejo, pero ustedes que son del área de salud me van a entender. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en una clase con el tema de dolor, por ejemplo, en cuidados paliativos, una cosa es cómo se define el dolor, otra cosa es qué características tiene el dolor, otra cosa es cómo se evalúa el dolor, otra cosa es cómo se medica el dolor, otra cosa es cómo vive el dolor el paciente y la familia, otra cosa es cuál es la percepción subjetiva del paciente con respecto al dolor. Fíjense que son todas preguntas con relación a un solo tema, pero como yo las voy formulando en forma de preguntas, al alumno le permite almacenarla como en distintos cajones, ¿no? Esto tiene que ver con tratamiento, esto tiene que ver con el diagnóstico del dolor, esto tiene que ver con la percepción subjetiva, esto tiene que ver con las definiciones que se han dado, y esto tiene que ver con lo que yo sé y con lo que yo no sé, ¿no? Entonces, cuando el alumno logra hacerse una pregunta nueva, está como conectando para seguir, digamos, profundizando en ese aprendizaje. Antes que no podemos aprender hasta que la pregunta adecuada fue formulada. Si yo no me pregunto, o sea, cuando yo les decía, les hubiera preguntado por qué están acá, generalmente ustedes como docentes vienen con alguna pregunta. Yo no me voy a anotar a las 6 de la tarde, en este contexto de pandemia, en un webinar de educación, si no tengo alguna pregunta que quiero resolver, ¿se entiende? Algo con relación a lo que yo hago, con mi práctica, con la teoría, con lo que está pasando. Las preguntas que usamos en las clases, y esta es como la herramienta, pueden ser múltiples. Hay preguntas diagnóstico para saber en dónde están, hay preguntas provocativas para motivar, porque veo que la clase se me está cayendo, hay preguntas porque quiero escuchar la voz de los alumnos y quiero lograr la participación de todos, hay preguntas porque quiero que se den cuenta de un aspecto clave de un tema, hay preguntas para indagar la comprensión, si realmente han entendido, hay preguntas para reafirmar conceptos, para complejizar algo, o para mover al sujeto en una nueva búsqueda, ¿no? Como yo les decía recién, yendo al ejemplo del dolor, de repente uno pudo haber terminado sobre toda una clase, uno dice, bueno, yo ya sé bastante sobre dolor. Y bueno, una pregunta, por ejemplo, para mover al sujeto a una buena búsqueda puede ser, ¿y por qué si se sabe tanto del dolor, el 80% de los pacientes que son atendidos, no sé, tienen dolor no controlado? Y ahí lo llevo al alumno, por ejemplo, al campo de la gestión, que no tenía nada que ver con lo que estábamos hablando. Pero las preguntas, bueno, son muy poderosas. Entonces, ahora lo que les voy a proponer es que practiquemos con el uso de las preguntas. Ahora vamos a volver a interactuar, como recién, y yo lo que les voy a pedir, les voy a dar una consigna y les voy a pedir que piensen una pregunta.
yo les muestro esta foto, ¿no? ¿Alguien puede identificar quién es la persona que está ahí atrás? Si lo pueden escribir en el chat y Sofía o Luchita me dicen. Luchita. Cecily Sanders. Muy bien, bueno, quería saber, ¿y la de adelante? La reina Isabel, contesta. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, si yo les doy esta foto, les voy a dar esta consigna. Este va a ser el escenario. Soy docente en una clase de generalidades de cuidados paliativos para alumnos de medicina de grado. Tengo esta foto como recurso y tengo que pensar una pregunta, esperen un segundito, para hacerle a mis alumnos cuando termina la clase. Supongamos que le di una clase de 2 horas de cuidados paliativos, de generalidades, alumnos de medicina en grado, y quiero indagar cuánto aprendí sobre generalidades de cuidados paliativos. ¿Qué preguntarían utilizando esta foto? ¿Pueden escribirlo en el chat? Luchita me van diciendo, ¿no? Sí, vamos Porque- a darle tiempo para que sí. piensen un poquitito. Me van Apenas diciendo van 4. nomás. ¿Cómo, Marce? No, solamente me avisan cuando vean que nadie más escribe. Les vamos a dar un minuto reloj para que lo puedan pensar. Contemos un minuto y empezamos a compartir. Dale. Bueno, podemos empezar. ¿Te parece? Te voy leyendo las preguntas que fueron anotando y armando. Dale. ¿Por qué estará Cecily ahí? ¿Qué le pediría Cecily a la reina? ¿En qué surge el modelo de los cuidados paliativos actuales? ¿En dónde surge? Ajá. ¿En qué época comenzó el desarrollo de los cuidados paliativos en Inglaterra? ¿Qué le dijo Cecily a Queen Elizabeth cuando le explicó lo que son los cuidados paliativos? Y otro pone, y para conseguir fondos. ¿Qué le explicaría Cecily Sanders a la reina Isabel qué son los cuidados paliativos? ¿A quién podría beneficiar? Otra, ¿qué conecta a Cecily y a la reina? Otra es, ¿qué nuevo concepto introdujo Cecily Sanders? Cecily acompañando a la reina y presentándole a su equipo. ¿Qué acuerdos se estaban concretando con respecto a los cuidados paliativos en esa época? ¿Qué le dijo a la reina todo el personal del hospice? ¿Cuál es la asociación de la foto en el contexto del surgimiento de los cuidados paliativos? ¿Todos tienen acceso a los cuidados paliativos o son una minoría, la élite? ¿Qué pensarían en este momento? Otras preguntas es, ¿qué habrá sentido y pensado la reina? ¿Cuál cree que fue el motivo de la visita de Cecily? Otra pregunta es, ¿Cecily estará en tratativas con la reina para que los cuidados paliativos sean política de Estado? Otra pregunta, yo le preguntaría, ¿por qué en esa foto hay todas mujeres? Qué interesante, no es tan frecuente, ¿no? Otra pregunta puede ser, ¿en dónde iniciaron los cuidados paliativos? ¿Qué novedad introduce Cecily Sanders en cuanto al dolor? ¿Qué consecuencias tuvo para los cuidados paliativos el encuentro entre Cecily y la reina? Bueno, y un poquitito más, pero sí, pero me parece que ya tenemos un montón.
No, pero ahí lo que yo les quería mostrar es como, primero, que es un ejercicio posible y la creatividad no tiene límite y lo acaban de mostrar en un minuto como les dimos simplemente, ¿no? Entonces ahí simplemente poner el foco en lo que yo quiero realmente indagar, digamos. Si quiero irme a lo histórico, si quiero irme a la gestión, a lo político, si quiero ir a una generalidad, y fíjense cómo cada pregunta apuntaba a algo diferente, ¿no? Entonces, bueno, nada, los felicito, muy bien han realizado la consigna. Algo que quiero dejarles también como pauta para estos espacios virtuales es, en la virtualidad, el alumno está solo del otro lado. Entonces, si bien hoy todos tienen un WhatsApp y hay chat paralelos mientras el docente está hablando, no está el compañero de banco, no está el alumno, porque de golpe yo veo la foto y me llevó a un recuerdo en un momento y me fui. Y cuando el docente dijo la consigna, yo no estaba prestando atención. Y eso en aula pasa todo el tiempo y uno dice, ¿qué dijo? ¿Qué tenemos que buscar? ¿Qué pasó? Acá no está. Entonces, es muy importante escribir las consignas, leerlas, leérselas a otro y decir, ¿es claro lo que estoy pidiendo? Y tratar de ser lo más claro posible a la hora de escribir las consignas. No dar por sentado que el alumno me va a escuchar, porque aparte no me voy a dar cuenta si no me escuchó o si se perdió lo que yo estaba pidiendo. Entonces, acá tenemos otra foto, ¿no? Que podría ser, no vamos a hacer el ejercicio, pero es lo mismo. Muchos dicen, ¿cómo hacemos con la comunicación? Bueno, escriba un diálogo de cómo le explicaría usted a esta persona lo que está pasando con su mujer, que le acaban de diagnosticar X cosa, ¿no? Escriba un diálogo. Y uno deja la imagen y da el tiempo para que la persona lo escriba. Y después se comparten esos o se traen al final. Seguimos con las preguntas, seguimos con los recursos. Entonces acá, ¿qué significa? Hablamos de enseñar, ¿no? ¿Y qué significará aprender en esta imagen? Un poco ustedes lo dijeron, interacción, construcción, no solo hay uno que enseña, sino hay varios, aprendemos de los compañeros también, y más en la educación de adultos. Entonces, terminando con esta clave que tenía que ver con la interacción se da de los alumnos entre sí, con el docentes y con el material. Hay muchísimo escrito y que ustedes pueden buscar sobre el trabajo cooperativo, colaborativo. Es muy importante que las tareas sean relevantes para la práctica. Eso en medicina realmente se hace muy bien. Tenemos que trabajar con espacios concretos para discutir sobre las propias experiencias, sobre los propios puntos de vista, y que sean consignas e indicaciones que facilitan la reflexión a medida que vamos avanzando. Y acá, algo que lo pongo, aunque pueda quedar como descolgado, que no quería dejarlo, porque si hay algo que nos falta en esta virtualidad es el tema de los vínculos, ¿no? Y los vínculos son un elemento esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje. Con lo cual podemos establecer vínculos, y si no, pregúntele a un adolescente si no se vincula a través de la virtualidad. Pero hay un elemento del contacto, de la presencialidad, que no puede ser sustituido. Entonces esto es una pregunta que se las dejo para que ustedes sigan pensando en nuevas direcciones después de este webinar, ¿no? ¿Qué de lo que estoy haciendo hoy en forma remota puedo seguir haciendo y vale la pena seguir haciendo en forma remota porque me puedo encontrar con un montón de gente, porque gano tiempo, porque sistematizo las cosas, y qué cosas no puedo dejar libradas y que tienen que estar en un espacio de presencialidad? Y la última clave es planificar. Como yo les dije, la enseñanza remota nos lleva a una exigencia que es dedicar muchas horas para planificar. Y acá vamos a ir muy rápidamente porque van a ver que son preguntas muy sencillas. Hay 6 preguntas que nos hacemos los docentes antes de empezar a planificar, y después hay 3 pasos. Estas preguntas las voy a pasar a vuelo de pájaro, esto después queda, y ustedes pueden también registrarlo rápidamente, pero van a ver que son preguntas sencillas, por eso las voy a pasar rápidamente. La primera es cuál es el propósito de esta actividad educativa. Por ejemplo, este webinar, ¿en qué se enmarca? No es lo mismo que yo le dé una clase de cómo enseñar en contexto de pandemia a cuidados paliativos en
el posgrado o en la maestría de Pallium, donde trabajo, que la formación docente es un elemento esencial para el magíster, que hacer un webinar. Es el mismo título, el mismo contenido, pero lo que va a pasar es diferente porque está inscripto en un contexto diferente. ¿Quién es mi público? ¿Qué temas tengo que dar? ¿Qué duración va a tener? Y eso me va a volver a llevar al tema. Me encantaría que poder hacer todo esto, pero por lo que dura tengo que hacer una priorización. ¿Cuál es el lugar o el contexto? ¿Qué números de participantes hay? Y ahora se agrega una, la séptima, ¿qué modalidad tendrá? ¿Presencial, remota, virtual, mixta? Yo les puedo garantizar si para cada actividad que ustedes son convocados se responden estas 6 preguntas mentalmente en un papel antes de planificar, ya tienen garantizado un 40% del éxito de la calidad de lo que va a suceder después. Entonces, no voy a entrar en esto, pero es solamente decir, puedo trabajar, digamos, puedo utilizar otros recursos que no sea solo, digamos, lo sincrónico. El contexto varía mucho, si estoy trabajando con personas que están en servicio, si estoy trabajando con alumnos en un aula, si estoy trabajando con educación adentro de un quirófano, y cambian muchísimo las dinámicas que yo haga en relación si tengo 2 o 3 participantes a si tengo 100, ¿no? Influye en el tiempo de respuestas que tengo que dejar, e influye también en la cantidad digamos, de material que voy a trabajar con lo que ya traen. Entonces, ahora les doy el último ejercicio personal. Creyeron que iban a sentarse a escuchar, esta hora del día cansados, yo lo estoy haciendo trabajar. Les voy a dar esto para que ustedes puedan pensar. Piensen ahora, si tienen un papel, recurran al papel, de vuelta les voy a dar 1 minuto, para que vean que no es tanto tiempo. Pienso en la próxima actividad educativa. Fíjense que ya no le estoy diciendo en la próxima clase, sino que hablamos de actividad educativa. Que tengo que, a mi cargo, como docente, no que tengo que dar, sino que tengo a mi cargo como docente, y me pregunto, ¿por qué me convocan? ¿Quién es el público? Hagan el ejercicio de hacerse esas 6 preguntas y anotarlo al lado. Piensen en su próxima actividad educativa. Les voy a dar 1 minuto nuevamente. Acá no lo tienen que escribir en el chat, es simplemente en forma personal. Cuando hayan terminado, pongan OK en el chat, por favor. Ahí ya varios, estamos en el minuto y ya varios están contestando que OK, así que estamos en tiempo, Marce. Seguimos adelante. Esto es un ejercicio que se los dejo para que lo hagan siempre, ¿no? Y les hablaba, 6 preguntas antes de planificar y 3 pasos claves. El primer paso es preguntarme, ¿qué quiero que aprendan? Tomando esas 6 preguntas, en este contexto, con este tiempo, con estos alumnos, ¿no? Para este propósito que me llamaron, con esta duración y con esta modalidad. ¿Qué quiero que aprendan? Tengo que poder dilucidar eso antes que nada, ¿no? El segundo paso es cómo me voy a dar cuenta que aprendieron. Y el tercero es qué voy a hacer para que aprendan. Si me puedo contestar estas 3 preguntas, seguramente voy a tener una clase de excelente calidad, ¿no? Entonces acá nosotros les vamos a contar cómo planificamos, ¿no? Entonces yo acá les voy a mostrar, el escenario es, por ejemplo, la carrera de enfermería, son alumnos de 3er año, de una licenciatura, la materia se llama Cuidado en el final de la vida, y tiene 4 encuentros, ¿no? Y esta materia está a cargo habitualmente de Luchita Cano. Esta semana a Luchita le dicen, mira, por este cambio de virtualidad, de presencialidad a virtualidad, vas a tener que reducir a la mitad lo que vos dabas. Entonces, ¿cómo decido qué quiero que aprendan?
Estos eran los 4 grandes bloques de temas que Luchita tenía diseñado, que habitualmente hacía, y que con esto ella consideraba que las enfermeras tenían una buena aproximación a los cuidados de fin de vida. Y bueno, tuvo que llevarlo a la mitad. Es una situación que nos va a pasar muy comúnmente en este contexto. Luchita, ¿estás ahí para contarnos cómo lo priorizarías? Entonces, sí, aquí estoy. Lo primero que todo, primero es que no es un recorte, voy a prender mi cámara, no es un recorte, es una priorización, y lo primero que hice fue preguntarme ¿qué quiero que aprendan? ¿Qué es a lo largo de mis 4 sesiones, que antes yo lo hacía muy socrático, muy participativo? Tuve que preguntarme qué es lo que deben trabajar en mi encuentro face to face. Entonces, yo me quedé con la primera reflexión, que es, necesito sí o sí que reflexionen en su proceso de la propia muerte. Yo no podía seguir adelante en el temario de cuidados paliativos sin que ellos verbalizaran la muerte. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el contexto universitario en el que nosotros estamos, y es que desde la misión institucional nosotros hablamos todo el tiempo de calidad de vida en todos los ciclos, y por lo tanto hablamos de calidad de vida al final de la vida. Entonces yo no podía dejarlas pasar en el tiempo, porque para quinto semestre ya están en el ciclo de enlace, ya están yendo a la clínica, ya están haciendo administración de medicamentos, están haciendo enfermería comunitaria, están viendo ya pacientes muriendo. No podía yo permitir que no hicieran esa reflexión. Lo segundo fue usar otros elementos que tiene la carrera. Espera, Luchita, ¿y qué te resulta más fácil? ¿Empezar por lo que dejarías o empezar por lo que sacarías que te parece superfluo? Empecé por lo que ellos sí o sí deberían, como en el resultado. No porque mis expectativas pueden estar altísimas, pero habría que revalorar el contexto, la conectividad, el semestre, los recursos que hay también de otras asignaturas que pueden impactar en el resultado de aprendizaje finalmente. Bien. ¿Y cuál hubiera sido tu priorización? Por ejemplo, tomando estos 4 puntos, ¿nos puedes contar? Esos 4 puntos, yo tuve que hacer priorización a la reflexión de la muerte, administración de medicamentos, ¿sí? Y utilicé otros recursos de las asignaturas que ellos cursan, porque el programa de enfermería está construido a través de preguntas integradoras. Entonces, todas sus asignaturas van a responder en este ciclo que se llama adulto mayor, van a responder a una pregunta que ellos tienen 6 meses para resolver. Entonces, puedo tomar elementos de farmacología, de la asignatura de farmacología, y aprovechar que están ya haciendo prácticas de administración de medicamentos, y hacer focal la importancia de la administración de medicamentos desde el rol de la enfermería. Y el otro, la comunicación, enfermera-paciente, enfermera-familia, y finalmente la normatividad colombiana, que sí o sí no necesariamente tiene que ser centralizado en la enfermería, sino que nosotros como cuerpo sanitario debemos conocer sí o sí la normatividad colombiana en cuidado paliativo. Entonces, me quedé con esas 4 cosas. Excelente. ¿No? El resto lo podemos hacer de forma asincrónica, pero esas 4 cosas sí eran importantes para poderlas realizar en quinto semestre en ese momento específico, ¿no? Y finalmente las otras habilidades las desarrollan en las otras asignaturas, y el hecho de estar uno en una modalidad remota, pues le está apuntando a otro nivel de dominio de competencias para la vida, ¿no? Como hacerse la pregunta, ir a investigar, contrastar la literatura. Excelente. Bueno, muchas gracias, Luchita. Lo que queríamos hacer con este ejercicio es mostrar la forma en que uno realmente planifica, ¿no? Y eso es lo que hacemos. Hablábamos hoy más temprano
con Luchita y yo le decía, si esta carrera de enfermería estuviera en una escuela de enfermería pública, por ejemplo, del conurbano bonaerense, como en la que yo puedo trabajar, nosotros no podríamos dejar de trabajar el tema de los mitos de la morfina. La normatividad no sería un tema relevante para ese público, sí sería la comunicación, y al revés, nosotros tenemos, como no es una enfermería universitaria, trabajaríamos pero muy fuerte el tema de rotación de opioides y de medicamentos, con lo cual, fíjense que no es que hay un buen programa, bueno, voy a ver qué dan por allá y lo recorto y lo pego, sino que el mejor criterio lo tiene el docente si se hace esas 6 preguntas. Bueno, espero que les haya servido esta especie de ping-pong planificador que intentamos compartir con ustedes, ¿no? El segundo punto es, ¿cómo me voy a dar cuenta que aprendieron? Y bueno, acá tenemos algunas pistas. Yo me doy cuenta si un alumno aprende cuando puede explicar con sus propias palabras. Y de cada una de estas se desprende una actividad que yo puedo realizar, ¿verdad? Si puede dar ejemplos de lo que yo le pido, si puede hacer preguntas con sentido, ¿no? Si puede establecer relaciones y conexiones con distintos temas, además del que yo estoy dando. Si es capaz de enseñar a otro. Acá tenemos un recurso enorme en la enseñanza del adulto. Está probado que cuando yo enseño a otro, es donde más fijo mi aprendizaje. Y acá podemos trabajar con los alumnos que hayan comprendido bien y preguntarlo de esta manera. Nosotros usamos algo que se llama, por ejemplo, el semáforo, ¿no? Decir, sobre este tema, poner rojo, amarillo o verde, digamos, si lo comprendí en profundidad, lo comprendí, pero hasta ahí, y la verdad que me quedaron muchas dudas. Y después mezclamos los colores y decís, bueno, el que contestó verde, juntate con el rojo y explicale, y el amarillo con el verde, ¿no? Es como que uno va realmente trabajando de a pares. Si puede transferir a otras situaciones, si puede resolver un problema, si puede conectarlo con ejemplos de la práctica real, si puede analizar críticamente lo que está diciendo, ¿no? Entonces, todo esto me da la pista y que yo puedo ir haciendo ejercicios para cada uno de estos ejemplos que les acabo de poner, para poder ir teniendo indicios y va aprendiendo mientras yo voy enseñando. Entonces ahora nos gustaría tener un indicio, ya antes de cerrar, ya estamos terminando, y nos gustaría que ustedes contesten en el chat la siguiente consigna, que completen esta frase siguiendo esta fórmula. En relación a la enseñanza y el aprendizaje, en relación a todo lo que vimos hasta ahora, a la enseñanza en contexto de pandemia, en virtualidad, todo lo que vimos desde que arrancó el webinar hasta ahora. ¿Se animan a escribir esta fórmula, digamos, con relación a tal cosa, antes pensaba que, y ahora pienso tal otra? ¿Se animan a escribir en el chat, completando esta siguiente frase, en relación a la enseñanza, antes pensaba que, ahora pienso? Les damos otro minuto. Ya estamos en el minuto. Bueno, ¿querés compartir alguno, Sofi? Sí, podemos puedo ir leyendo algunos. La verdad Sí, que muy interesante todos. Son muchos, así que es interesante. Y no sé si vamos a llegar a compartir todos, pero algunos. Dice, antes que pensaba que sería posible tener una interacción, ahora pienso que si Marcela lo hizo con 100, podría hacerlo también, que es importante escucharlos.
Perdón, a ver, Sofi, te pido que en la medida que se pueda, que los vayas leyendo todos, porque forma bueno, parte, y ahora explico por qué. dale. Sí, sí, sí. Antes pensaba que enseñar era solo dar un conocimiento, ahora pienso que se trata de construir el conocimiento entre los docentes y el alumno. Seguí. Eugenia, antes pensaba que era importante saber cómo di la charla, ahora qué aprendieron. Andrea, antes pensaba que con una sería, sería posible tener mucha interacción al enseñar virtualmente, ahora pienso, bueno, que si Marcela lo hizo con 100 escuchas, podría hacerlo también yo con menos, y es importante escucharlos. Antes pensaba que no podía hacerlo, ahora pienso que vale la pena intentarlo. María de los Ángeles. Estela dice, antes pensaba que podía, ahora lo dudo, dice. Silvia Cruz, antes pensaba que era una buena clase, era suficiente, ahora pienso que debe ser más interactiva y dejar al alumno que se exprese con sus palabras lo que entendió. Paula, antes pensaba que la enseñanza virtual, tipo taller, era casi imposible, ahora pienso que no lo es. María, antes pensaba que era muy difícil lograr que el grupo participe, ahora pienso que esto sí es posible. Jackie dice, antes enseñar era hablar y ahora que es generar. Edgardo, antes no sabía con certeza, ahora sé que la interacción es importante. Peque dice, antes pensaba que debía abarcar todo el contenido propuesto, ahora pienso que es fundamental generar preguntas en el alumno que promuevan su proceso de aprendizaje. Pamela, antes que pensaba que era importante interactuar con el contexto de educación virtual era complejo, ahora creo que es ampliamente la mejor opción si se diagrama correctamente. Tatiana, antes pensaba que lo importante era completar todo el currículo, ahora pienso que hay que dar prioridades. Mariana, antes pensaba que la presencialidad era difícil de suplir, hoy pienso que hay muchas herramientas y recursos para utilizar en lo virtual que nos permitan generar un buen proceso de enseñanza-aprendizaje. Margarita, antes pensaba que las clases en cuidados paliativos era solo escuchar, ahora en la modernidad es participar con dinamismo previa planificación. Mari, antes pensaba unidireccional, ahora pienso en la interacción con el alumno y entre ellos. Adriana, pienso que la enseñanza debe ser la manera integral, conociendo al grupo alumnos, intereses, problemas, limitaciones y fortalezas. Rocío, antes pensaba que no se podía interactuar demasiado, ahora pienso que hay que animarse a la creatividad. Mariana, que la virtualidad no permitía interactuar, ahora pienso que es posible y se utiliza como recurso las preguntas. Verónica, antes pensaba que enseñar virtual y enseñanza online eran lo mismo, ahora entendí la diferencia. Sandra, antes pensaba que di una buena clase y ya participaron mucho, y ahora pienso que tengo que preguntarme si realmente aprendieron. Liliana, antes pensaba que era imposible, ahora creo que es un gran desafío. Argelia dice, antes pensaba solo en hablar, ahora interactuar. Alicia, antes era conductista esencialmente, ahora construcción conjunta, aún siendo virtual. Patricia, antes pensaba que era difícil interactuar, ahora pienso que existen herramientas para hacerlo. Avísame vos, Marcela, si sigo. Sí, no, si querés, bueno, léeme un par más y así elegí vos o Luchita alguna que te llame la atención especialmente y sí. No. No, creo que Otra que todas dice, pues convergen a muy similares. sí, Ok. creo que una importante acá que se dijo bastante, antes pensaba que tenía que sí o sí cumplir con los contenidos, ahora pienso que hay que priorizar los recursos. Excelente. Bueno, la idea, esto que ustedes acaban de hacer se llama rutina de pensamiento y pueden buscarlo así en internet. Hay toda o sea, la escuela de Harvard, del lado, digamos, de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, bueno, hay muchos autores que trabajan, específicamente Perkins, trabajan sobre las rutinas de pensamiento. Las rutinas de pensamiento están diseñadas para hacer el pensamiento visible en el aula. Este es uno, pero como ustedes vieron, yo la dejaba hablar a Sofía porque es la parte que yo disfruto como docente, porque es donde voy viendo realmente esta idea de poder que uno le presente. Antes pensaba que, ahora pienso, me permite a mí, que no los conozco, que no los estoy viendo y que no los voy a ver, saber desde dónde partieron y a dónde llegaron. Y fíjense que en muy pocos minutos, ¿no? Entonces,
me di cuenta, bueno, conozco a alguno, habló Peque, que la conozco, entonces digo, bueno, mirá qué interesante que le pareció que el tema del recorte es algo importante, porque yo sé que ella la interacción la maneja muy bien, porque por ejemplo esa foto que yo les mostré de Cicely Saunders fue una idea que se le ocurrió a ella en una clase, ¿no? Entonces digo, me parece que pueden buscar en internet rutinas de pensamiento, hacer el pensamiento visible. Hay muchos de estos ejemplos que son realmente de muchísima utilidad para poder ir cerciorándome de que el alumno va aprendiendo y que no tiene que ser al final con una evaluación, ¿no? Entonces, acá una nueva vuelta de tuerca, evaluar es recoger evidencias de todas esas cosas que mencionamos, ¿no? No se trata simplemente de una nota a fin de curso. Y acá les pongo este ejemplo como ustedes, ¿no? O sea, para yo poder evaluar, tengo que saber qué busco y qué voy a aceptar como una evidencia aceptable. Yo les puse esta radiografía porque para que ustedes entiendan que para mí esta radiografía no significa nada, porque yo no sé qué busco, no sé qué buscan ustedes cuando miran eso, ¿no? Entonces, ustedes saben lo que buscan, ustedes saben lo que es una evidencia aceptable para dar un diagnóstico. Bueno, en una clase es lo mismo. Yo quiero saber qué buscaba. Bueno, que pudieran comprender que no era solo transmisión, que pudieran comprender la importancia de la interacción. Esa es la evidencia que yo busco y es la que ustedes me devolvieron a partir de la rutina de pensamiento. Y hay algo en este contexto de virtualidad que es muy importante. Los alumnos se están volviendo invisibles. Y la evaluación, que históricamente se vive como un castigo punitorio para humillar, en este momento, más que nunca, tiene que formar parte como una estrategia para enseñar. Evaluar sirve para enseñar, no es para denigrar, digamos, ¿no? Tenemos que corrernos también desde ese lugar, pero por sobre todo sirve para hacer visible al alumno en el de virtualidad, ¿no? Es muy importante ser visible al alumno para poner en juego sus saberes, además, para que conozca sus fortalezas, sus debilidades. Me gustaría preguntarles, pero seguramente aprendieron de lo que los otros dijeron, de los pensamientos que hicieron la rutina de pensamiento el resto de los que están conectados. Además, esa rutina que hicimos sirve para síntesis y para fijar. Fíjense que ustedes solos hicieron una síntesis perfecta de todo lo que estuvimos hablando esta hora, ¿no? Cada uno poniendo foco en lo que más le llamó la atención y lo que fue un desafío. Además de la función clásica para certificar, por supuesto, ¿no? Entonces, ya estamos en el último paso. ¿Qué voy a hacer para que aprendan esto que quiero que aprendan? Ya pensé que tienen que aprender, hice la priorización o el recorte, introduje algunas dinámicas para ir darme cuenta en el proceso cómo van aprendiendo, ¿y qué hago en medio de la clase? Bueno, acá no voy a hablar de esto, porque lo que hacemos es lo que hicieron ustedes durante esta hora. Reflexionamos sobre la manera de enseñar. Esto fue lo que yo me propuse antes de la clase. ¿Qué voy a hacer? Que reflexionen sobre su manera de enseñar, que piensen sobre su manera de aprender, que puedan analizar los pasos para planificar, que ejerciten con alguna pregunta, que ejerciten sobre un recorte intencional, que lo hicimos con Luchita, que realicen una rutina de pensamiento para que vean lo potente y lo efectivas que son, y ahora, que es la parte que viene, poder escuchar las preguntas que tienen, ¿no? Esto es lo que yo pensé que ustedes tenían que hacer en este espacio para poder conseguir aprender lo que yo quería que ustedes aprendan y no tanto lo que queríamos enseñar, ¿no? Y algo que es un recurso que sirve para cerrar todas nuestras clases, se llama el take home message. Es algo, por supuesto, que no viene de acá, pero sería un mensaje para el hogar. Es decir, por ejemplo, yo no usé la rutina de pensamiento que hicimos recién, que ya sirvió de síntesis, esa síntesis la puedo hacer yo, que es volver a decir, bueno, todo esto que hablamos, estuvimos 2 horas hablando, bueno, para mí lo importante o lo central, igual me quedo con la riqueza del take home message que dejaron ustedes en el chat, me parece mucho más rico que lo que yo pensé, es que, bueno, que la clase tradicional expositiva de excelencia no es el mejor método para enseñar, demistificar eso. Dedicar tiempo para planificar es clave. Siempre fue clave, pero ahora no podemos ir a improvisar. Entonces, es doblemente importante, y que la evaluación es hacer visible al alumno, sobre todo en este contexto, y que es una herramienta muy potente para poder enseñar, para poder ajustar lo que sigo enseñando.
yo a partir, si nosotros nos volviéramos a encontrar, a partir de todas esas preguntas que ustedes respondieron en la rutina de pensamiento, yo podría armar una clase a partir de todo eso, ¿no? Entonces pensar en esto, en la evaluación, no solo como una nota, como algo punitorio, como decirle sé o no sé, sino realmente como una herramienta del docente para indagar cómo debo seguir enseñando en función de estos alumnos que tengo, que no son cualquiera, son los que están acá, hoy son ustedes, pero ustedes tendrán enfrente a cada uno de sus alumnos. Así que bueno, simplemente, y me quedo con esta filmina, sobre todo con esa persona que me causó gracia, pero es la que más me preocupa, que dijo antes pensaba que podía enseñar y ahora tengo dudas, o sea que sería la única que generamos el efecto inverso. Pensar que bueno, que esta crisis, esta pandemia, es una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad, y acá le hablo a esa persona en puntual, para animarnos a hacer lo que no hacíamos antes. Pero la única manera de animarnos es asumir que vamos a equivocarnos. O sea, sabemos que es un contexto nuevo, es algo que no lo habíamos hecho antes, y si nosotros aprendemos a tomar el error como parte de nuestro aprendizaje, también le vamos a estar enseñando al alumno que se puede equivocar, ¿no? Y también vamos a poder introducir esta nueva función de la evaluación que decía como estrategia para enseñar y no solo como estrategia punitiva. Y bueno, y para esta persona que decía lo dudo, bueno, que se quede quédate con estos 3 pasos para la próxima clase. ¿Qué quiero que aprendan? ¿Cómo voy a verificar que aprendieron? ¿Y qué voy a hacer para eso, para que eso suceda, ¿no? Así que bueno, con esta última filmina me parece que podemos ir cerrando y dejar paso para las preguntas. Ahora los veo a todos, ahí está. Muy bien, así que ahora si quieren hacer preguntas, tenemos, sí, 15 minutos, casi 20, para poder contestar lo que quieran. ¿Querés que vaya leyendo por ahora son la mayoría agradecimientos y que ha sido muy claro y muy rico todo? Si querés te leo alguna pregunta que fue surgiendo, ¿querés? Sí, por favor. Preguntan si utilizás... Luchita, también vos podés contestar, ¿no? Y Sofi, por supuesto. Preguntan si, Sandra Chacón pregunta si usas las encuestas de Zoom como herramienta de aprendizaje. Yo no uso las encuestas de Zoom, pero sí, como les decía, uso mucho Google Drive para poder hacer encuestas pre a la clase y post, ¿no? Que eso me permite poder, digamos, enviarles una pregunta, o sea, es muy fácil, la verdad que lo aprendí en esta pandemia, lo veía hacer, pero nunca lo hacía. Y son encuestas que uno le puede mandar al alumno al celular, entonces uno puede tener rápidamente las respuestas y clasificarlas. No sé, Luchita, si vos usás las de Zoom. No, yo no uso las encuestas de Zoom, yo utilizo las redes sociales porque pues yo sé que los estudiantes están más conectados en Facebook que en Twitter, entonces yo les mando un hashtag y por ahí me voy conectando, pero eso me permite otra cosa, me permite encontrar el baseline, me permite saber en dónde están desde el conocimiento previo mucho antes del encuentro educativo. Bien. Que es muy importante, porque como docente yo debo saber en dónde están mis estudiantes, ¿no? Porque también ahí hay una distorsión entre la línea de base, que son los conocimientos previos, y lo que finalmente yo quiero que ellos aprendan, ¿no? Porque pues ahí hay otros, o se pueden quedar vacíos en el conocimiento. Entonces es muy importante como docentes saber cuál es el baseline, cómo vienen. Muy bien. Acá, muchas gracias, Lucha. Acá hay otra pregunta que es sobre
No te escucho, Sofía. La experiencia con simulación virtual en cuidados paliativos. ¿Cuál es la pregunta? Si tienen experiencia con la simulación virtual en cuidados paliativos. Sí. Luchita. Sí, estamos en este momento en entrenamiento para crear escenarios virtuales a través de PowerPoint. Yo creo que esto también es una oportunidad para explorar el Office. PowerPoint tiene la posibilidad de crear ambientes simulados en los que los estudiantes escogen su respuesta y uno va retroalimentando esa respuesta en tiempo real. Entonces sí estamos incursionando con la simulación de casos. Obviamente, pues digamos que la figura no, pues no estamos al nivel de la realidad aumentada o de un videojuego, que sería lo ideal, pero PowerPoint tiene la posibilidad de crear ambientes simulados con múltiples respuestas. Ahora, esto requiere de un trabajo docente importante, que es importante recalcarlo acá. La planificación docente lleva mucho tiempo, no necesariamente siendo virtual, para la actividad remota. Aquí estamos consumiendo 3 veces más del tiempo docente. Entonces, si bien tenemos recursos importantes, no solamente en Office, sino de la web 3.0, la que nosotros escojamos, se nos va a comer un poquito más de tiempo. Por eso la importancia de las preguntas, la importancia de priorizar, aquí es fundamental priorizar. Acá, muchas gracias. Otra de las preguntas dicen es, ¿cómo manejar las actividades prácticas, por ejemplo, el juego de roles en este momento? Bueno, en realidad hay muchas maneras. Por ejemplo, si el juego de roles, por lo que intuyo, puede ser en relación a la comunicación, bueno, una experiencia puede ser hacerlo. Vieron que el Zoom permite la opción de trabajar, y lo mismo los que trabajan con Blackboard o con otras plataformas, uno puede generar grupos. Entonces digamos, uno puede hacer diferentes cosas. Uno puede pedir a algún facilitador docente que lo acompañe, entonces dividir la clase en un par de grupos y que se quede un facilitador en cada grupo y hacer el juego de rol de todas maneras en forma virtual. Nosotros lo hemos hecho con alumnos de posgrado. Cuanto más cercana a la realidad es la actividad que yo propongo, bueno, mayor fidelidad tiene y como recurso. Entonces, por ejemplo, una opción es que uno le haga atender a un paciente como si lo estuviera atendiendo por teléfono o lo estuviera atendiendo vía Zoom. Entonces uno trabaja la comunicación, pero en un contexto bastante parecido a lo que el profesional debería hacer. La otra opción, la opción clásica, que también lo hemos hecho, es, se ha actuado, o sea, como cuando uno hacía el juego de rol, pero a nivel, como si fuera modelaje, dos profesionales haciendo un juego de roles en el momento, en vivo, o puede ser filmado si uno tiene el recurso o la capacidad, y después los alumnos pueden observar como cuando uno observa una película y trabajar, por ejemplo, detalles de la comunicación de esa manera. Así como digo esto, que uno puede hacerlo en forma como si estuviera teniendo una entrevista virtual con un paciente, y eso uno puede realmente sacar mucho. Hasta ahora lo que nosotros también hemos visto, que los juegos de roles que nosotros hacemos en consultorio, que lo hacemos para instancias de práctica, con actores y en situación real, donde el alumno hace de la profesión que es y el caso está preparado, bueno, eso no lo hemos podido, digamos, suplir en la virtualidad con esa calidad o con esa fidelidad de lo que tiene que ver lo más cercano a lo que pasaría en la realidad, ¿no es cierto? Pero también hay que tener aquí hay una oportunidad de mejora, y es apuntarle a esa competencia que finalmente los profesionales de esta nueva era van a tener que desarrollar, que es la teleconsulta o la teleasistencia.
Entonces, hay que ver las ventajas y lo que nos está demandando el mercado. Vamos que la virtualidad nos va a acompañar por la siguiente década y lo que va a pasar, no sé en sus países donde están, pero lo que va a pasar en Colombia es que vamos a migrar a un modelo de alternancia en el que solamente unos casos puntuales de simulación que no se puede hacer a través del software van a ir en horarios muy precisos a los campus. Pero en la mayoría, la cantidad de horas presenciales van a ser remotas o asincrónicas. Entonces vamos a migrar a un modelo alternante y en ese modelo alternante, pues también los estudiantes van a desarrollar una gran habilidad que surgió, que si bien se ha estudiado en los últimos 5 o 6 años, que es la teleconsulta o la telesalud, ellos sí o sí van a tener que ser uno de los primeros graduados en pregrado con habilidades de teleasistencia y teleconsulta. Entonces, ahí tenemos unos elementos bien interesantes a través de la virtualidad. Sí, la verdad que sumamente rico y muchas gracias. Y les cuento que hay unas preguntas más, pero nos quedan 3 minutos. Entonces me parece, no sé cómo quieren que hagamos porque puedo leer las preguntas, pero me parece que no vamos a tener tiempo para contestarlas. Y por ahí sí es el momento para contarles que estamos planificando y pensando para que esto sea hoy, el encuentro de hoy sea un inicio, ¿no? Que de aquí en adelante vamos va a haber a futuro, la propuesta va a ser, y ya les vamos a avisar, profundizar en temas de educación. ¿Sí? Pero no sé si querés, Marce y Lucha, si quieren que les leas las preguntas o qué querés. Estoy mirando el chat y me gustaría responder 2 cosas. Uno, que preguntan qué hacer cuando no ves a tus alumnos porque tienen apagado el video y no sabes si realmente están prestando atención, ¿no? ¿Qué sugerís? Entonces, vieron que yo primero hay 2 cosas. Es, así como yo les decía que la pregunta es qué quiero que aprendan y qué voy a hacer para que eso suceda y cómo voy a cotejar que eso sucedió. Otra pregunta, que es bastante desafiante, es ¿qué pasa si un alumno no viene a mi clase? ¿Qué se pierde? ¿No? Entonces, deberíamos apuntar a eso, a que el alumno no quiera perderse la clase, ¿no? Y que si realmente ustedes muestran un estilo donde hay realmente interacción, donde hay interconexión, si yo sé que este docente prende el micrófono, empiece a hablar y en 2 horas termina, bueno, en el medio colgué la ropa, salí, atendí a mis hijos, ¿no? Presté un poco de atención, me voy con el teléfono, me voy con los auriculares. Ahora, si yo tengo que estar prestando atención porque me va a implicar en ese aprendizaje, es muy probable que el alumno solo prenda la cámara, y que tal vez puede pasar que la primera vez no se conecte porque dio por sentado que esto iba a ser así, y la segunda se busca un lugar más cómodo, ¿no? Y un medio mejor. Entonces acá lo que no nos tenemos que olvidar es que estamos trabajando con adultos, ¿no? Entonces estamos muy mal acostumbrados como adultos estudiantes, a que nos digan lo que tenemos que hacer como si estuviéramos en la escuela primaria, ¿no? Y en realidad, por eso yo hablaba de lo importante del contrato pedagógico al inicio de la sesión, ¿no? ¿Qué espero de este espacio? ¿Qué espero de ustedes? ¿Qué esperan ustedes de mí? ¿Y qué pautas ponemos de respeto mutuo, ¿no? Para que esto realmente sea un espacio de aprendizaje. Y eso es un contrato que se construye con el grupo que te toca y después queda en la responsabilidad del adulto. No podemos estar persiguiéndolos. La verdad que ahí tendría que ser, y bueno, qué lástima que se perdió la oportunidad de aprender, ¿no? Pero como lo que yo pienso ahí es no hacernos cargo de lo que no nos corresponde hacernos cargo. La realidad, lamentablemente hoy en primaria o en secundaria se habla de audiencia cautiva, quiere decir que el chico no puede abrir la puerta y salir porque si no lo haría. Y bueno, el adulto puede. Entonces es un desafío mayor para nosotros como docentes en decir, ¿cómo hago para que no se quiera ir? No para que apague la pantalla, ¿no? Esperen, había visto algo más, no, pero ya las perdí, no importa. No, por ahí sí, son un montón y que van a quedar, y bueno, esto nosotros decíamos, ojalá queden muchas preguntas, porque quiere decir que vamos a poder seguir, ¿no? Profundizando en estos temas. Y una cosa sí que les queremos contar es que para los socios de la LSP, en la página LSP, en la parte de socios, hay todo un espacio
armado con material seleccionado por temas de educación específico. Entonces ahí preguntaban, hay material de Perkins, que Marcela habló, y de otros autores muy interesantes, y qué material bibliográfico recomiendan para tener más recursos y de planificación, y eso está, así que vayan, aprovéchenlo. Estamos en proceso de actualizarlo, esto lo hicimos el año pasado, si no me equivoco, esa selección, tenemos que actualizarla, pero ya hay ahí un montón disponible que les va a ser de utilidad, así que aprovéchenlo. Así que bueno, gracias Patricia por este espacio, que te veo ahí, así que si querés cerrar, yo les dejo un gran abrazo a cada uno. Me encanta, dentro de las posibilidades que nos ofrece la virtualidad, es poder estar más conectados con todos los latinoamericanos y sentirnos más uno y sentirnos que somos muchos más, así que me encanta poder volverlos a ver. Vi muchas caras conocidas, me alegro mucho poder verlos, espero poder abrazarlos pronto en algún momento. Y bueno, muchísimas gracias Luchita, un lujo estar acompañada por dos grandes como Sofi y Luchita, así que gracias también. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Yo quisiera decir algo, y es que esto en la presencialidad hubiera sido súper difícil. Ustedes en Argentina y yo en Colombia, hubiera sido muy difícil. También a quienes nos escucharon, quiero decirles que esto no surgió de la nada. Nosotros no preparamos esta actividad educativa ayer. Nos estamos encontrando el ritmo, porque trabajar con 2 horas de diferencia, con una agenda llena, con saberes en educación también desde diferentes contextos, y poder priorizar ese contenido que nosotros queríamos que se llevaran como el top of mind, el take home message, nos puso en esta onda de poder engranar nuestro saber en función de ustedes, que se pudieran llevar cosas importantes para la casa y ponerles un abrebocas de que no se vayan a perder lo que tenemos preparado en educación y cuidados paliativos, ¿no? Y bueno, gracias Pati por este espacio, y gracias a estas dos bellezas que son Marce y Sofi. Gracias a ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Creo que aprendimos muchísimo y bueno, los esperamos nuevamente. Seguro que el próximo encuentro será muchísimo mejor, que ya es mucho decir. Y bueno, agradecida y agradecido con todos ustedes. Les recuerdo, si tienen la posibilidad, háganse socios de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos. Lo importante es que sigamos juntos para seguir creciendo y seguir construyendo y dar la seguridad de una mejor calidad de vida a todos nuestros pacientes. Gracias Luchita, gracias Marcela, gracias Sofi, excelente encuentro. Gracias a todos por participar. Y nos vemos la próxima semana. Tenemos un encuentro sobre políticas públicas. Ya les estaremos enviando el flyer. Posiblemente esta misma tarde o en el transcurso de la mañana, de mañana, estaremos enviando. Así que bienvenidos y gracias. Hasta luego. Hasta luego y muchas gracias. Bye. Gracias.